Quería Carol. Mute. Buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias por conectarse a nuestra tercera videoclase del seminario sobre periodismo de soluciones y deforestación. Como ustedes saben, soy Carol Valencia, soy la coordinadora del seminario por parte del Consejo de Redacción y durante esta semana los estaré acompañando, al igual que la semana pasada, en esta formación virtual. Como ustedes saben, este proyecto ha sido organizado por Consejo de Redacción con el apoyo de la Alianza de Biodiversity International y el Centro Internacional de Agricultura Tropical, CIAT, con la iniciativa de generar una formación para periodistas en temas de periodismo de soluciones y las cadenas de abastecimiento de palma, cacao, carne y leche, que son pues estas agroindustrias que también tienen un enfoque en la deforestación. El día de hoy vamos a tener nuestra tercera videoclase del módulo de carne y leche. Nos estarán acompañando nuestra tutora Laura Betancourt y dos invitados especiales. La idea es que hagamos un conversatorio en un primer módulo y en el segundo tengamos el espacio de las preguntas que queremos resolver. Como ustedes saben, usualmente lo que hacemos es hacer algunos comentarios por el chat y la idea es que también las personas que quieran participar para poderles habilitar la cámara y el micrófono lo hagan con el botón de aquí abajo de alzar la mano, perdón, y con ese pues podremos ir dándole la palabra cuando sea la parte de las preguntas. Como saben, todo el seminario hemos estado publicando algunas cosas en redes sociales. La semana pasada compartimos con Pablo y con Tatiana. La idea es que sigamos moviendo el contenido con el hashtag periodismo y deforestación y con esto pues conocer sus apreciaciones, algunos datos importantes que se puedan dar en esta sesión y por supuesto conocer también las posturas pues de estas cadenas de abastecimiento. Sin más preámbulo, recuerden que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales y que iniciaremos esta sesión de la mano de Laura Betancourt. Muchas gracias. Gracias, Carol, por la introducción. Para mí es un gusto hoy acompañarlos en esta videoclase en vivo. Ya sé que me han estado viendo en las otras presentaciones y me escucharán en las otras charlas, pero bueno, al menos tenemos algo de presencialidad en este momento. Con nosotros están hoy Karen Ayala, ella es consultora del Earth Innovation Institute y de Conservation Strategy Fund, y Miguel Romero, quien es investigador asociado de paisajes multifuncionales de la Alianza Biodiversity y de CIAT, como ahora presentaba Karen. Y como ustedes saben, este módulo se ha venido preguntando sobre por qué debe ser la ganadería un tema que nos interese cada vez más en las redacciones, en los medios de comunicación, y también cuáles son esos consejos, tips y demás conocimientos que necesitamos tener para escribir mucho mejor de estos temas. Por eso la conversación que hoy le planteamos a Karen y a Miguel es para resolver ciertas generalidades, pero a la vez darnos pistas de cómo hacer mejor este cubrimiento. Entonces, para empezar, creo que tenemos que empezar por lo básico, ¿cierto? Y entonces nos gustaría conocer, Karen y Miguel, por qué la producción de carne y leche genera una presión para los ecosistemas del país. ¿Cómo se relacionan estas dos actividades productivas con la deforestación? Gracias, Laura. Bueno, hay que entender y, digamos, o conocer más bien, que, digamos, la ganadería y el desarrollo rural de los países y de la civilización ha estado entrelazada desde la época del Neolítico. Precisamente las actividades de tala y quema de bosque han sido parte de las prácticas ancestrales que traemos desde las colonizaciones. Esa siempre ha sido como la forma de desarrollo en los cuales precisamente los pastores migraban a través de los territorios haciendo presencia, talaban, quemaban, y en el momento en que agotaban los recursos, migraban a otras poblaciones. Hoy tenemos esas mismas prácticas y precisamente es parte del cambio que se está generando. Pero es entender que es una práctica ancestral y que está en nuestra impronta y que fue promovida por muchos años como la práctica correcta,
precisamente hace que tengamos nuevos retos en el orden social para poder superarlos. Entonces, el modelo de ganadería que se ha practicado convencionalmente es a partir de esas prácticas que presionan los ecosistemas, mueven la fauna, afectan la flora, y que precisamente rompen y fragmentan los ecosistemas. Entonces, en Colombia hoy tenemos un desarrollo rural a partir de la ganadería y ha sido precisamente motor del desarrollo. No podemos desconocer el desarrollo social que ha nacido a partir de la ganadería. Hoy, más del 90% de los productores tienen menos de 50 animales, realmente son pequeños productores, y es también cambiar esos estigmas que tenemos respecto a la ganadería, de que es de grandes productores, menos del 1% son grandes. Entonces, el trabajo con esas comunidades y ver cómo esos pequeños productores están afectando los ecosistemas de una manera negativa o de una manera positiva, porque ya hay muchos casos de acciones positivas, es importante en estos escenarios. No siendo más, me gustaría que Miguel contara sus experiencias. Vale, gracias. No, ese tema que tú mencionas, Karen, es crítico. O sea, digamos, esto es un tema básicamente que viene desde la historia, pues, de los inicios del hombre y su relación con la agricultura. Pero puntualmente, digamos, el mensaje es que no nos centremos solo en leche y carne, sino al final, digamos, cualquier tipo de sistema productivo afecta a los ecosistemas. O sea, no hay un sistema productivo, sea industria, vehicular, agricultura, que no afecte los sistemas. Lo que pasa es que todo lo hacen en diferente grado. Y digamos, puntualmente el tema de la ganadería y la deforestación, ya hablando puntualmente, la relación es muy simple. La ganadería básicamente se compone de dos sistemas, el sistema animal y el sistema pasto. Y los dos sistemas se soportan sobre el sistema suelo. Pero realmente aquí el conflicto es el suelo, cómo se está usando el suelo y si realmente el suelo que actualmente es un suelo que lo estoy manejando de manera óptima o si tal vez es un suelo que por malas prácticas o simplemente por muchos años pues de trabajo encima está degradado y necesito migrar a nuevo suelo. Realmente ese es el conflicto actual, migrar a nuevo suelo. Y cuando empezamos a migrar a nuevos suelos que empiezan ya todos los conflictos mucho más detallados y más puntuales. No solo es ganadería, ustedes vieron en otros módulos, han visto cuáles son esos principales motores de deforestación, las causales y las consecuencias, pero digamos el tema puntual es cómo se afecta el suelo, y bien lo decía Karen, o sea, cuando yo voy a intervenir una arena nueva para entrar con el sistema agrícola, ganadero que sea, voy a empezar a afectar todos los componentes básicos del sistema que están actualmente reinantes. La forma, digamos, tal vez la pregunta es cómo llegar a intervenirlos para que ese impacto sea menor, ¿no? O que si es un impacto ya supremamente fuerte, ¿qué debería hacer o qué acciones deben caminar para empezar a devolverle un poco, ¿no? Miguel, a propósito de esto que están mencionando, de que esto es una actividad que impacta en el suelo, pero que va también generando estas como fronteras o migraciones, una cosa que considero importante que se incluya, digamos, en las historias periodísticas es poder explicarle a la gente qué es lo que ocurre cuando la ganadería se introduce a un paisaje, qué pasa, qué cambia y por qué nos debe importar. Creo que a veces ese eslabón entre esta es una actividad y ahí hay un efecto malo se tiende como a olvidar y no a contar. Me gustaría que pudieran hablar más al respecto. Puntualmente, digamos, desde la parte, ahí me escuchan bien, ¿verdad? Desde la parte biofísica, que es mi área de experiencia, digamos, hay unos impactos en el ecosistema que si nos quedamos a hablar de bosque, pues, a corto, mediano y largo plazo. Digamos, el primer impacto que es cuando llegas y desmontas esa cobertura natural, estás afectando de inmediato biodiversidad, aves, mamíferos, plantas, insectos. Y después, el segundo afectación inmediata es el carbono contenido en esa biomasa aérea. Lo tumbas y él se empieza a degradar en un periodo de un año. Digamos, ya más a largo, a mediano plazo, estamos hablando, digamos, por ejemplo, de carbono contenido en el suelo. Entonces, suelo está descubierto, carbono que se emite a la atmósfera y se incrementa pues, el potencial de calentamiento global. Y digamos que como a mediano y largo plazo está la estructura del suelo. Entonces, digamos, al final es como un círculo vicioso que vas afectando un componente del ecosistema, pero ese va trayendo consecuencias críticas a los otros componentes del ecosistema. Digamos, eso es independiente del sistema que entra, si es palma, cacao, ganadería, caucho, lo que sea. Pero si le sumas el componente de la ganadería,
por supuesto, los animales necesitan una buena fuente de proteína y en la mayoría de los escenarios, digamos, hay un desmonte de esas áreas naturales. Se ponen, digamos, 1 o 2 ciclos de cultivos temporales como yuca, frijol, maíz, que terminen de extraer como esos principales nutrientes que están en el bosque y después entra la pastura. Pero en la mayoría de los escenarios esas pasturas son naturales de las regiones con poca oferta para los animales, entonces los animales comen poco, de mala calidad, compactan el suelo. Es otra red, digámoslo así, de eventos desafortunados, pero digamos es el segundo agravante, ¿no? Estás demostrando un área natural y con qué tipo de sistema productivo estás llegando a esas áreas, ¿no? Karen, te doy la palabra. Creo que mencionaste bastantes cosas, Miguel. No, solo como para complementar y para entender cómo son los impactos, digamos, las personas que estamos en las ciudades nos sentimos ajenas a esos impactos que están ocurriendo, negativos y positivos, nuevamente, en otras áreas del país. Entonces, es importante entender que hay impactos que son in situ. Yo puedo afectar, por ejemplo, un cauce de agua, un río que pasa por mi finca desde la actividad primaria. Pero todo el tema, por ejemplo, que estaba mencionando Miguel en temas de carbono, nos afecta a todos, indiferente que vivamos a 1000 kilómetros de distancia. Entonces, para nosotros, que estamos en las ciudades, que tenemos el privilegio de estar en las ciudades, también somos parte de los actores que podemos influir en esas cadenas y que no es solo responsabilidad de los pobladores que están allá, porque al final son precisamente parte de Colombia, son nuestros compañeros, nuestros amigos, nuestros productores, los que nos traen los alimentos a nuestras casas. Entonces, al final, esos impactos sí o sí nos van a afectar a todos. Entonces, es el mensaje para tener en cuenta de esos impactos que trascienden fronteras. Sí, Laura, si me permites, a mí me gusta, Claro. porque es que Karen ha dicho un punto ahí que es crítico, o sea, cuáles son los impactos locales, cuáles son esos impactos regionales y cuáles son esos impactos a mayor escala. Y por supuesto, dependiendo de ese grado de afectación y de la magnitud de ese impacto, pues yo voy a afectar a más o menos comunidades. Digamos, Karen yo mencionaba el tema, por ejemplo, de las emisiones de gases de efecto invernadero por el desmonte y por la liberación de carbono a la atmósfera. Ese es uno. Y digamos, ese es como el más mediático, ¿no? O sea, como que la ganadería, la deforestación, el cambio climático. Pero, por ejemplo, hay otros impactos, por ejemplo, relaciones hídricas. Es supremamente, ya está bien estudiado y bien determinado que, por ejemplo, una cuenca como el Amazonas o cuencas de ríos grandes generan unas corrientes de evapotranspiración considerables que los llamamos ríos atmosféricos, y esos ríos atmosféricos están alimentados, por ejemplo, de la evapotranspiración de la cuenca amazónica, pero en algún lugar en Perú, en Bolivia, en Chile van a descargar esa precipitación. Esos son esos ríos atmosféricos. Entonces, en la medida que yo haga intervenciones puntuales en la Amazonía, que desmonte bosque, pues voy a bajar esa tasa de precipitación, de evapotranspiración que estoy mandando a la atmósfera. Estoy afectando las corrientes transpiratorias hacia allá en algún lado, estoy afectándole la precipitación a X ciudad o X pueblo. Ese tema es clave, ¿no? El alcance de ese impacto, como lo dice Karen. Aquí hay algo que me gustaría adicionar, no sé, Laura, si es Claro, vamos bien de posible. tiempo. Y es que hoy hemos trascendido en los análisis más allá de la producción primaria. Y en esto, digamos, podemos tener diferencias entre la cadena láctea y la cadena cárnica. Entonces, por ejemplo, en la cadena cárnica existen, digamos, de acuerdo al Consejo Nacional Cárnico, se ha caracterizado esta cadena entre la producción primaria, los comercializadores, que son, digamos, las subastas, hasta la bolsa, en donde se comercializa ganado ya en bolsa, los transportadores, el sector transportador en esto es fundamental, tener vías y esas vías afectan ecosistemas. Entonces ya los impactos salen solo desde la perspectiva y desde la óptica de la finca. Y precisamente empezamos a hacer los análisis de estos impactos sobre diferentes ecosistemas. Entonces, el animal que hoy tenemos en un restaurante, en nuestra casa, en un plato, ese trozo de carne pudo haber nacido en la costa, llevado hasta el meta, cebado en el meta, entonces ahí empiezan a jugar muchos actores. Al final llegan a una planta de sacrificio y
esa planta de sacrificio, esos procesos que se hacen en la planta de sacrificio también tienen unos impactos y nosotros como consumidores. Entonces, nuevamente, si pedimos un domicilio y la carne viene preparada o viene empacada en plástico, etcétera, etcétera. Entonces, al final, tenemos que empezar a pensar y a hacer los análisis, eso es lo que estamos haciendo la mayoría de organizaciones que estamos apoyando desde el desarrollo de estas cadenas agroalimentarias, a que se evalúen en las diferentes fases y no solo lo hagamos a nivel de finca. Creo que en esto es importante. Miguel, no sé en la cadena láctea, digamos, alguna particularidad, por ejemplo, en respecto al tema de páramos o algo así, que es un ecosistema donde principalmente está la leche, por ejemplo. Sí, sí, Karen, gracias. Ya no estamos dejando hablar a Laura. Nos tomamos la palabra con Karen. Pero bueno, Laura nos Ahorita dice que los estamos bien. pongo en orden, no, no se Ahorita nos pones en preocupen. orden. Bueno, ese es un tema bien particular, ¿no? Porque si todos los colegas pues han visto en las pasadas sesiones se ha hablado del tema de forestación, digamos es el eje transversal acá, pero en el caso de la leche, digamos, hay un tema particular y es la afectación a páramos. O sea, digamos, todos los otros acuerdos que se han firmado a nivel país, lo que vean para pan y para cacao y mismo para carne, es el tema de afectación a bosque primario. En el caso de leche se maneja el concepto de afectación a bosque primario y afectación a páramos. Porque, digamos, los sistemas de lechería especializada, por la naturaleza del sistema planta, pastura y del sistema animal requerido para esa producción especializada de leche, requiere esas regiones especiales de altura, ¿no? Por supuesto muy cercanas a páramos, entonces ese es otro conflicto, ¿no? ¿Qué está pasando en esas áreas de páramos? Ese también es un tema bien sensible, no precisamente solo responsabilidad del sector lechero, hay muchos actores, hay diversos motores también de afectación a páramos, como hay afectaciones a motores por afectación a bosques, entonces ahí hay un rol importante, ¿no? Hay otros eslabones del sector agrícola que están haciendo afectación a páramos, pero digamos entre los actores principales está el sector leche, ¿no? Es claramente. Muy interesante este como mapeo de diferentes impactos en diferentes momentos, a diferentes escalas, porque a beneficio de nosotros como periodistas hay un montón de historias por contar entonces, porque si pensamos ampliar este enfoque de no solo el productor, sino también estas conexiones ya internacionales o regionales, pues bueno, también se nos abre como el portafolio de historias por contar y que podamos ver en medios de comunicación, especialmente en Colombia. Un tema clave siempre va a ser esta conexión de lo local con las discusiones globales por estar en uno de los países más biodiversos, por tener la Amazonia, por tener el Chocó geográfico. Y bueno, vamos a seguir entonces con esta muy buena noticia para nosotros de mejores y más amplias historias, contando también si estos son los impactos, si esto es lo que, digamos, ocurre normalmente cuando entran estos sistemas productivos a los ecosistemas naturales, ¿qué pueden hacer, digamos, los productores? Y ya en otras partes del módulo hablaremos de ganadería sostenible, pero especialmente qué se puede hacer también desde la actividad gremial. Y para eso me gustaría que nos contaran más de las experiencias y los retos de los acuerdos de deforestación que están, los acuerdos cero de deforestación que están haciendo estos sectores, porque si están estos impactos, si continúan las actividades, pues bueno, hay maneras de prepararnos y de crear alternativas para que este impacto se mitigue, se compense cuando se pueda y que tengamos entonces otra perspectiva desde lo que hacen los sectores. Aquí yo creo que Miguel nos puede contar más sobre los acuerdos cero de deforestación para el sector de la leche y Karen para el tema de carne. Listo. ¿Voy o vas, Karen? Listo. Sí, el tema de los acuerdos, como lo han visto, es un tema, digamos, responde a muchas iniciativas, planteamientos, estrategias internacionales y, por supuesto, a unos objetivos estratégicos nacionales. Y este tema de los acuerdos, básicamente lo que busca es que en un mismo espacio lleguen todos los diversos actores
involucrados en la cadena o alrededor de por lo menos de la cadena láctea o cada una de las cadenas. Y entre esos actores, digamos, por supuesto, hay que contar con la base del productor. Y la base del productor es clave, pues porque el productor es ese actor primario que está en el territorio causando, si es que se puede comprobar el efecto en la zona natural. Pero lo que pasa es que ese productor no está solo y está encima una serie de actores en la cadena, actores claves directos en la cadena, como las que compran la leche, las que transforman el queso, las que la distribuyen, las que la vuelven ya producto especial, nosotros los consumidores, pero una serie de actores como transversales que van entrando en diferentes puntos de la cadena que nosotros llamamos como actores de soporte, que son los centros de investigación, universidades, las agremiaciones. Bueno, hay un sinfín de actores públicos, privados. Entonces, básicamente lo que se busca desde los acuerdos y puntualmente en el de leche, es que esa unión de diversos actores puedan primero permitir entender cuál es nuestro rol como sector lácteo, porque sí se posiciona que el sector lácteo puede tener una afectación a áreas naturales, pero digamos aquí tal vez el tema importante es, vea, hay unas iniciativas sobre la mesa donde están trabajando, usemos un lenguaje común entre todas las iniciativas que vienen trabajando en ese tema, pongamos a la luz que hay diferentes actores que están trabajando en temas de ganadería sostenible o cómo hacer las cosas mejor, que es lo que tú dices, Laura, que se va a abordar más adelante. Y de alguna forma conectemos esto al consumidor y que el consumidor al final tenga esa capacidad de ver realmente qué es lo que se está haciendo en el territorio. O sea, básicamente lo que buscamos con esto es visibilizarnos, ponernos más sobre la mesa al consumidor, dar más herramientas para que alguien pueda tomar la decisión de que si lee una nota de prensa de que, bueno, el núcleo de forestación del 2020 en febrero fue en tal municipio, que entendamos que si allá hay unos sistemas que están afectando, también pueden haber unos responsables en transformar esos sistemas y que desde esos territorios también hay muchos productores que queremos visibilizarlos para que se vea que así como la ganadería, la lechería tiene un rol importante en afectación a territorios y ecosistemas, también tiene un rol importante en hacer esa transformación o esa reconversión productiva sostenible. Al final lo que se busca es desmarcar el tema de la deforestación con el tema de la producción ganadera, ¿sí? En la medida de lo posible. Hay otros puntos que tú nos vas a dar la palabra más adelante, pero hay un tema, básicamente ese es el objetivo primordial. Uh-huh. Miguel, antes de darle paso a Karen, a mí me gustaría también, pues como tú sabes, aquí tenemos a 27 comunicadores y periodistas que potencialmente pueden cubrir estos temas y me gustaría que les contaras como qué tipo de organizaciones, asociaciones hacen parte de estos acuerdos de cero deforestación, digamos también para que tengamos un mapeo de quiénes ellos pueden consultar, a quiénes pueden, digamos, llegar con estas preguntas y no sé si haya un número total de organizaciones de productores y empresas que ya se le han sumado a este acuerdo. Sí, digamos, este acuerdo, o sea, como te decía, es el acuerdo cero deforestación del sector leche y no afectación de páramos, tiene 2 años. Y digamos, la primera tarea es, creemos la estructura de qué es el acuerdo. O sea, que sea una organización de diferentes voluntades, de diferentes actores, pero primero estructuremos cómo debería funcionar. Entonces invitamos a diferentes instituciones que llamamos soporte. En este momento tenemos 30 instituciones firmantes, la mayoría son instituciones de soporte como centros de investigación, ONG, universidades, iniciativas privadas, que le están o buscan darle soporte a esos diferentes actores del sector privado que se quieran vincular. Entonces estamos como en este segundo año donde la idea es invitar ya a muchos actores del sector privado para tener, digamos, como un poco más de acciones en el territorio. Pero básicamente, digamos, en las instituciones de soporte tenemos centros de investigación que, por ejemplo, aportan con cuáles son esos sistemas de producción más sostenibles, que aportan con información de cuáles son los impactos en áreas naturales y cómo remediarlos, que aportan información con cuáles deberían ser las prácticas de producción ganadera más sostenibles, que ponen todo ese paquete de opciones sobre la mesa. Hay otro tipo de actores o de miembros de la cadena que nos soportan información relacionada a comunicaciones, cómo debemos comunicar esto, cómo podemos llegar hacia el consumidor, de qué forma lo podemos hacer con diferentes oficinas de comunicación de todas las empresas. Hay otros actores como por ejemplo los comités de ganaderos departamentales, el propio gremio principal de ganaderos del país,
que ponen las pautas de cómo es la gobernanza y gestión de los acuerdos, cómo se tienen que articular este acuerdo con otras iniciativas nacionales e internacionales. Y en la medida que se crea esa estructura base del acuerdo, invitamos nuevos. Hay nuevas instituciones, nos acompañan, nos pueden acompañar desde productores en los territorios, compañías lecheras o queseras en los territorios, nos pueden acompañar comités departamentales de ganaderos, y si lo pensamos un poquito más a nivel nacional, nos pueden acompañar diferentes empresas transformadoras de lácteos de diferentes marcas que se han venido vinculando al acuerdo. Digamos, al final, todos son bienvenidos, todos los diversos actores desde su experiencia. Eso es lo interesante tal vez de este tipo de acuerdo voluntario, ¿no? Bueno, ahorita podríamos tal vez preguntar más en detalle, pero démosle paso a Karen para que nos cuente entonces cómo funciona esto en la cadena de producción de carne. Bueno, digamos que aquí y ahorita en el chat les voy a compartir un documento que ya es público, por ejemplo, que se hizo a través de los recursos del Tropical Forest Alliance, precisamente para identificar las barreras y oportunidades que enfrentamos los acuerdos de cero deforestación particulares para cada cadena que ha firmado este acuerdo. Para resaltarlos, digamos, arrancando como finalizó Miguel, desde lo externo hacia lo interno, el rol, no hay producto sin consumidor. Entonces, en este momento se produce en Colombia una gran cantidad, más de 600 toneladas de carne al año, y esa carne, más del 90% se queda en Colombia. Entonces, la carne que se produce en Colombia se consume en Colombia. Entonces, ¿qué pasa? Si los consumidores empezamos a exigir que esa carne empiece a ser sostenible desde las diferentes esferas. Entonces, que empecemos a dar una seña precisamente para que cambien esas prácticas. Entonces, aquí es fundamental y tienen que ver, y sí se diferencian, digamos, la cadena láctea y la cadena cárnica, porque precisamente la cadena cárnica, nosotros no estamos exportando, existe una gran oportunidad y es un reto también, que incremente la demanda externa, se desabastezca, el producto interno y nos quedemos con la peor carne o sin consumir carne. Entonces, ese sería como el principal escenario negativo. Pero ¿qué pasa si empezamos a producir más y más y más y más y más? ¿Cómo eso va a presionar a los ecosistemas nuevamente? Entonces, la única manera de frenar esa situación es que asumamos un rol activo como consumidores. Nosotros mismos, digamos, yo me quite la visión de profesional, los colegas periodistas que no sean periodistas, sino que hagamos un autoanálisis. ¿Qué consumimos y de dónde lo consumimos? ¿Qué preguntamos cuando consumimos? Entonces, porque es la única manera en que una empresa que vende estos productos se concientice que tiene que cambiar, porque su consumidor es el que le está pidiendo. Un ejemplo claro se da en otras esferas. No sé si recuerdan la campaña de pitillos de no consumas pitillo. En menos de un año que se reactivó eso a partir de redes sociales, de todo un movimiento social. No fue ni de política pública, fue todo un movimiento social. Se redujo en más de un 80% el consumo de pitillos. Y simplemente porque fue un cambio desde nuestra posición. Entonces, el rol del consumidor aquí es fundamental. Que la carne que compremos tenga algunas exigencias. Entonces, precisamente, si vemos que como consumidores necesitamos un cambio, también en las comunicaciones necesitamos un cambio. Y esto fue una de las actividades que precisamente priorizamos y gracias a esto, pues diseñamos como estos eventos, porque ustedes como comunicadores tienen un rol fundamental en contar, en ser críticos, en investigar qué está pasando, qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal, pero al final poner las noticias sobre las redes sociales. Entonces, de acuerdo como a cifras que leí recientemente de una página de análisis de mercado, mostraba que más del 50% de la población mundial tiene y, digamos, es activa en redes sociales. Y en Latinoamérica asciende hasta el 83%. Entonces, hoy la gente, porque ha cambiado, digamos, la forma de percibir las noticias. De ya antes mis papás almorzaban y veían el noticiero mientras almorzaban. Hoy ya no.
porque estaban cargados de noticias negativas, de que todo iba mal. En cambio, hoy perfilamos esas noticias a través de las redes sociales. Y en esto, ustedes como comunicadores son pieza clave y son un reto para nosotros. Precisamente fue esa comunicación para el desarrollo fue una de las actividades que planteamos como un reto a superar, porque son los que pueden o ayudar o digamos que propender por unas discusiones más abiertas en todos estos temas. Adicionalmente, ya específicamente para la cadena cárnica y láctea, tenemos unos retos importantes en temas de política pública respecto a la trazabilidad, que al final se convierte en una barrera muy difícil de trascender para los acuerdos desde las empresas. Entonces necesitamos alinearnos como actores desde la sociedad civil, desde el orden político y desde el orden privado, para que esto pueda avanzar. Porque pueden tener mucha voluntad, pero si no tenemos un marco normativo que sea coherente con esto, también podemos encontrar fuertes obstáculos. Ya específicamente para la cadena cárnica, como les mencionaba, tenemos muchos actores y lamentablemente la cadena cárnica en particular se basa con intermediarios que le ponen valor, que le ponen precio, pero no valor al producto. Entonces simplemente son comercializadores que compran el ganado y lo llevan a otro lado. Entonces en esa transacción el precio de la carne va subiendo, va subiendo, va subiendo y al consumidor le llega un precio muy alto. Pero al final no hay un valor agregado en esos productos. Entonces, en la medida que logramos reducir esa cadena entre los actores, que llegue lo más cercano del productor hacia el punto de sacrificio y del sacrificio a los distribuidores que llegan a nosotros como consumidores, logramos eficiencias que logran poner valor adicional a esos productos, realmente un buen empaque, una buena presentación, una palatabilidad en la carne, y no otros atributos que no nos aportan. Entonces, esos son como los principales retos que desde la cadena cárnica hemos identificado y pues digamos que los compañeros van a poder ver en el documento un poco más lo que hemos investigado en estas acciones. No sé, Karen, si tal vez nos podrías como dar mayor detalle sobre los acuerdos, digamos, ¿cuál es el tipo de pacto al que se llegan en estos acuerdos de cero deforestación? Es un tema de deforestación a partir de tal año que se certifique que no sea transformado, digamos, áreas de bosque. ¿Qué tipo de cosas, digamos, se buscan cuando hablamos de estos acuerdos? ¿Qué tipo de objetivos queremos que los productores lleguen? Ok, muchas gracias. Pues igual que el acuerdo de leche, nació hace 2 años, el acuerdo de carne, nacieron juntos, y lo que buscan es reducir la deforestación asociada durante toda la cadena de suministro de productos cárnicos. Llámese carne, estamos iniciando a partir de productos cárnicos, pero quisiéramos llegar a subproductos, que el chorizo que nos comemos, la hamburguesa, etcétera, etcétera. Hoy tenemos más de 35 empresas que se han vinculado al acuerdo de carne. Ya casi el 50% son empresas directamente que comercializan, transforman, venden productos cárnicos. Eso ha sido uno de nuestros mayores logros dentro del acuerdo de carne, lograr que estas empresas se vinculen. Tenemos frigoríficos, tenemos grandes superficies y tenemos productores. Entonces, hemos ido llenando como esos espacios de articular a los eslabones de la cadena. Dentro de los lineamientos de política en Colombia se definió, digamos, y es por lo cual vela el IDEAM y que todos vemos cuando salen las cifras de deforestación nacional, que se estableció que a partir del 2011 o 2010, creo que es 2010, 1 de enero, se va a empezar a medir 2011 la deforestación. Entonces, lo que buscamos, teníamos que ponerle como un punto inicial de partida y en ese momento se definió como esa fecha. Es un tema de política pública y nosotros decidimos alinearnos con esa política pública, que a partir de ese momento empezamos a mirar y analizar las cadenas. Es la invitación que hacemos con las empresas. Pero ¿qué pasa? En este momento estamos naciendo y si hoy invitamos a un miembro nuevo,
y no sabe qué ha pasado, hasta ahora se está alineando, yo no le puedo decir, saque a los que ya deforestaron, porque si no me quedo solo trabajando con los buenos. Tengo que plantear acciones con esas personas que ya hicieron alguna afectación posterior al 2011. Que a partir de que ya la empresa firma, de aquí en adelante, si esperamos que empiece a ser tangencial y decirle, o es la idea que él, a través de la empresa, lleguemos hacia los productores y los diferentes actores y se les exija que de ese punto en adelante es una condición perentoria para hacer ¿cómo se llama? Para que pueda suministrarle materia prima. Entonces, esas son es como la condición básica para participar, entre otras, como compromisos de manera general. También Miguel creo que podría ampliarlos. Sí, está bien, damos la palabra a Laura. Lo resumiste perfecto, Karen, muchas gracias. Creo que muy buenos puntos los de esa intervención también sobre todas las complejidades que implica crear un acuerdo de estos cuando son multiactores, cuando implican a diferentes, digamos, partes de esa cadena y cuando se tiene que también trabajar con quien ya ha tenido una afectación y no se puede entonces estigmatizar o dejar por fuera. O sea, antes esos son los que queremos que transformen sus prácticas. Siguiendo con esta línea, Karen, que nos has como mencionado varias veces sobre el rol de los consumidores, creo que no solo como periodistas, sino como ciudadanos nos preguntamos muchas veces, bueno, ¿y yo cómo sé qué carne es la que me estoy llevando a la mesa? Y esto implica toda una gestión de trazabilidad y también de tecnificación del sector que en Colombia pues está como comenzando, pero que requiere también un tema tecnológico, administrativo y de voluntades. Y me gustaría que nos pudieran contar a nosotros, digamos, cuál es el avance, digamos, de esa trazabilidad en el país, pero también si no hay tantos avances en toda una política o en toda una línea, ¿qué aspectos técnicos nosotros podemos entrar como a investigar para saber, digamos, cuál es la procedencia de esos productos? Bueno, aquí, pues como lo comenté, uno de los principales retos, y es el principal cuello de botella interno que tenemos, es el tema de trazabilidad. La trazabilidad animal en Colombia se ha convertido en la barrera principal del estatus sanitario colombiano y por el cual nosotros no exportamos carne debido a esa situación. Desde el año 2000, a partir de la ley 914, se creó el Sistema Nacional de Identificación y posteriormente fue modificado en el 2013 y hoy contamos con un sistema nacional que se llama Identifica, que está administrado por el ICA y que propende por la identificación animal y el seguimiento de esos animales, desde que nació hasta, en teoría, que llegue al plato. Pero participan muchos actores. El rol del ICA llega hasta la puerta de la empresa de frigoríficos, por ejemplo, en la cadena cárnica, y a partir de ahí ya es otro actor como el INVIMA, Protección Social, otros ministerios se involucran en el seguimiento de ahí adelante. Entonces, si pensamos que desde el 2000, en temas de política pública, se está trabajando este tema y no hemos logrado como un avance significativo, realmente las cifras son terribles. El 13% del hato, más o menos, en Colombia se ha identificado. Porque entre los principales retos han sido temas de financiación. Claramente tiene un costo implementar esas chapetas, hacer el seguimiento de los animales, la integración de los múltiples sistemas que se trabajan entre las diferentes organizaciones, etc. Los temas de fronteras. Todos hemos escuchado sobre el contrabando de ganado que ha ingresado a Colombia. Entonces tenemos unos retos en términos de política pública. Debido a esos retos, en particular en los acuerdos y otras iniciativas, otras ONGs, han propendido por sistemas de trazabilidad un poco más flexibles que permitan ser transparentes respecto a los procesos. Y en la medida que somos más eficientes con estos sistemas, no le agregamos precio adicional al producto, porque al final
tenemos que pagarlo. Entonces, o lo paga, generalmente se le carga al consumidor. Entonces, precisamente yo creo que va a ser más la pregunta para Miguel, porque precisamente sí ha trabajado mucho en sistemas de información, pero hay entidades que vienen trabajando, las mismas empresas vienen subsanando esa, digamos, falta de marco normativo o falencias en el marco normativo público que permita dar transparencia sobre los procesos que están haciendo. No, en este tema ya es coyuntural, porque vamos a durar unos muy buenos años apoyando el desarrollo de un sistema nacional que responda realmente ante esta situación. Pero mientras tanto tenemos que empezar a contar qué podemos hacer. Y en esto, claramente, nuevamente la invitación es para los comunicadores, para ustedes, que podamos contar las victorias tempranas, contar qué hemos hecho sin decir mentiras y que hay más cosas por hacer. Y seguramente vamos a fallar en este proceso, pero vamos en un proceso escalonado. Ahí sí creo que Miguel puede hablarnos mucho más sobre los sistemas de información. Sí, Karen, gracias. Sí, o sea, bien lo dice Karen, el tema de trazabilidad es un tema clave, es un tema urgente y ha sido un tema urgente desde hace muchos años. Hay muy buenas noticias y hay noticias no tan buenas. Las buenas noticias es que, como lo dice Karen, hay muchas iniciativas. Hay muchas iniciativas de diferentes entidades privadas con recursos nacionales e internacionales que han hecho trabajo muy interesantes, trabajos locales muy puntuales. Y hay otras buenas noticias respecto ya al sector nacional con herramientas oficiales que se han venido construyendo, pero falta mucho trabajo, ¿no? Digamos, el tema clave aquí es la trazabilidad, básicamente, como tú lo dices, Laura, es un lenguaje, o sea, la trazabilidad básicamente permite comunicar la acción del productor con el poder de decisión del consumidor. Entonces tiene que ser un sistema muy claro y tiene que ser un sistema muy transparente. Entonces, hay noticias buenas y es que, digamos, a nivel local esos sistemas son muy claros y son muy transparentes, pero ahí están a lo local. Y esas experiencias locales están distribuidas por todo el país y son realmente muy positivas. Y podríamos empezar a enumerarla con diferentes instituciones, si ya tiene diferentes herramientas o diferentes iniciativas que han trabajado muy bien el territorio, pero también hay muchos otros actores por dentro y por fuera de los acuerdos. Y también vienen las herramientas digamos, nacionales, las oficiales están tomando muchísima fuerza porque, digamos, puntualmente desde el tema de los acuerdos y desde otras mesas de trabajo hemos puesto el grito en el cielo, hey, y la trazabilidad que necesitamos algo ya urgente, entonces eso ha permitido que el sector nacional, las entidades oficiales empiecen a hacer más dinámicos sus procesos. Digamos, la cosa va por el camino. Falta unos años, como dice Karen, pero va por buen camino. Lo importante es que, listo, tengamos ese sistema de trazabilidad clara, ¿listo? Entre un productor primario y un consumidor está establecido ese vínculo a través de esa plataforma, sea la herramienta X o Y. Ahora hay que mandar un mensaje limpio, por decirlo así, limpio, y es, digamos, si lo aterrizamos al tema de deforestación, es que si yo soy un productor aquí en X vereda de Caquetá, voy mandando mi mensaje hasta el consumidor a través de esa herramienta de trazabilidad, pero le tengo que mandar un mensaje también limpio diciéndole, estoy sacando leche o carne con estas condiciones, pero lo estoy haciendo de esta forma limpia, transparente y sana con el ecosistema. Entonces ese mensaje también tiene que llegar allá, o sea que esa herramienta de trazabilidad se tiene que empalmar con otras herramientas, por ejemplo las herramientas de monitoreo de deforestación oficiales de Estado. Eso ahí, digamos, es el tema crítico, más que crítico, es el tema interesante, ¿no? Cómo se genera esa comunicación entre todas esas herramientas que por supuesto estén en la base oficial, que es, digamos, el punto de partida. Al final nosotros necesitamos un lenguaje común, una herramienta clara que nos permita transmitir un mensaje limpio, pero que la podamos usar todos en todos los territorios del país. Por eso la urgencia, o digamos, el mensaje es que todos al final confluyan en una misma plataforma que es la que tiene que liderarse desde el sector público para que todos podamos usar esa plataforma oficial, ¿no? Bueno, Karen, Miguel, yo creo que nos han dado un muy buen estado del conocimiento de las discusiones nacionales que se están dando, también desde las
explicaciones técnicas, pero también desde las discusiones en política. Y como bien lo mencionan, esta conexión entre productores, consumidores y lo que pasa en medio también es una muy buena y muy interesante historia periodística, porque al final si no hacemos este llamado a los ciudadanos a interesarse más de este tema, pues se pierde toda conexión entre por qué nos debe importar la ganadería como un tema periodístico clave. Los participantes de este módulo también van a recibir en otras presentaciones más información sobre cuáles son entonces esas prácticas sostenibles y también, digamos, las voces de los productores y los productores que intentan entonces como mitigar su impacto y cambiar sus prácticas. Eso hará parte pues de los otros contenidos, pero este es un muy buen primer paso para dejar puesta la conversación. Y ya le doy entonces paso a Carol para que lancemos las otras preguntas. Bueno, Miguel, Karen, muchísimas gracias por explicarnos el panorama también desde la producción de ganadería enfocadas a carne y leche. Vamos a abrir el espacio de las preguntas y hay muchas, nos han enviado muchas por el chat y otras por el botón de preguntas y respuestas. Entonces vamos a darle paso en este orden a Paola Andrea Roa, a Judith Alonso y a Daniela Castro. Entonces, si gustas, ya tenemos a Paola, sí. Entonces, Paola, si gustas, puedes habilitar tu cámara y tu micrófono y hacer la pregunta que nos habías enviado. Hola Carol, Karen, Laura y Miguel y pues a todos los compañeros que están conectados. Este tema es muy cercano para mí como periodista porque durante 3 años y medio fui editora de una revista de leche especializada en leche. Y por cosas de la vida también estaba muy cerca de la producción cárnica, no tanto como la producción de leche. Y una de las cosas que siento que más promueve el tema de deforestación, de no tener prácticas sostenibles, es el tema de la ilegalidad. Les voy a poner un ejemplo. Alquería quiso incursionar en Guaviare comprando leche a los productores que hay allí. Y lo que les llevaba era modelos de cómo hacer esta producción de leche, hacerla más amigable, sostenible. Y pues todos estos procesos son engorrosos. Entonces, digamos, ellos eran muy cumplidos con el pago de la leche y demás, y el litro al productor, de acuerdo a la calidad, porque el pago de la leche en Colombia se hace bajo una fórmula, y la fórmula de trópico bajo, que son estas de climas cálidos, es de un precio más bajito que la lechería especializada, que es esta leche de alta montaña. Entonces, cuando le decía, mire, usted tiene que tener estas rutinas de ordeño, tiene que hacer estas divisiones de potreros, las rotaciones tienen que ser así, así. Los ganaderos de esas zonas decían, estos me enseñan de todo, pero me ponen un poco de trabas, y el de allí en la esquina me compra la leche por 1.000, 1.200, o sea, es una leche que su calidad no es la mejor, llega al consumidor en queso, con antibiótico, porque digamos, listo, yo le vendo Alquería mi leche, y mi leche es de calidad, pero si tengo una leche, digamos los productores que no son tan conscientes, ¿no? Si tienen un poquito de leche, un poquito, llamemos 50 litros por ahí, que tienen, por ejemplo, antibiótico, hacen cuajadas, quesos, y eso llega al consumidor. Entonces yo veo que el tema de la ilegalidad es supremamente terrible. Nosotros, digamos, no hay algo que a nivel de leyes, digamos, cuando se decía, bueno, el consumidor elige, pero es que realmente el consumidor no está educado. La producción periodística que nosotros hacemos no le dice al consumidor esto que les estoy compartiendo de la pelea que se dan las empresas por enseñarle al productor, y cómo los ilegales le dicen, vea, no se friegue tanto, ellos le piden hacer todo eso y yo le pago a usted 100 pesos más su leche, 200 pesos más. Y igual eso pasa, digamos, un tiempo.
3 meses que les haga falta leche, les pagan más y después cogen y se pierden. Otros productores decían, no, yo sí prefiero hacer el esfuerzo, pero realmente como nosotros somos en ganadería la mayoría pequeños productores, tanto en leche como en carne, entonces la leche las acopiaban en asociaciones y a mí el precio de mi leche me la pagaban de acuerdo a la calidad del tanque. Así mi leche sea de mejor calidad que lo que reporta el tanque, porque mi vecino no era tan juicioso en hacer las rutinas y las limpiezas para el ordeño. Miren, estos temas son súper complejos y yo creo que la parte de ilegalidad y la parte de educar al consumidor es súper vital y digamos que en periodismo creo que uno de los retos es que nosotros empecemos a exponer los diferentes modelos de ganadería. Es que hasta hay diversidad racial, la que ustedes quieran. Esa diversidad racial genera unos impactos en los ecosistemas. En una de las series de los videos que tenemos en el módulo, uno de los invitados de Laura, se me escapa el nombre, creo que es César, el de la finca en el modelo productivo Sí, en San César. Martín. Él habla de las ivermectinas. Las ivermectinas son medicamentos que se les ponen a los animales, a las vacas para control de plagas. Pero las ivermectinas son fabulosas para que las vaquitas yo les controle mosca, garrapata, etcétera, pero ellas matan la microfauna del suelo. Entonces, ¿y ustedes cómo convencen a un ganadero que lleva 20 años trabajando con una genética que cambia esa genética porque va a acabar con el suelo? Es un problema por donde se vea. Nosotros realmente, los ganaderos siempre terminan ajustándose a la legislación y yo diría que nuestro problema tiende a ser a nivel de política. La gente, miren, con el día del consumo, el día del no carne en Bogotá, esto les va a sonar muy chistoso. Una de las personas que ayudó a formular la propuesta es un primo mío. Y yo tuve un debate con él porque le decía, mira, le decía, hay gente que hace producción de carne en Colombia que la hace de una manera limpia y sostenible. Y si tú miras, porque él decía es que podemos reemplazar el arroz por la lenteja. Es que este es un tema súper complejo. Si alguien te muestra cómo se produce arroz en el mundo, la cantidad de químicos que tiene que utilizar un productor para consumir arroz versus una producción de carne limpia, pues va a ser mejor la producción de carne limpia, donde, digamos, si es un modelo de ganadería regenerativa o sostenible, con genética colombiana, donde hay un manejo de suelos y demás. Pero entonces, en este tema del día sin carne, terminó siendo como algo populista que distorsionaba, o sea, satanizaba el consumo de carne. Y yo sí digo, en producción de carne hay cosas letales que no deben pasar, pero el mensaje que nosotros estamos transmitiendo como comunicadores es no consuman carne porque la carne es lo peor. Y digamos, la medida puntualmente decía, los colegios distritales tienen almuerzo, ¿no? Entonces, los niños de los colegios distritales, que son los más pobres, les van a quitar el consumo de carne. Y yo decía, pues finalmente esa medida es populista y no tiene un trasfondo y sí crea toda una afectación a la cadena productiva de carne, porque hay gente que realmente sí lo hace bien y hay gente que definitivamente no debería estar. Perdón, qué pena, voy a hacer una intervención y es que por favor intentemos respetar los tiempos, que seamos un poco más concisos con las preguntas o las intervenciones, puesto que la idea es que varios participen y estamos un poco pues con el tiempo justo, ¿vale? Muchas Gracias, gracias. Carol. Perdón por la intervención así larga, solo que quería como que, digamos, esa reflexión de cara como a mi experiencia como periodista. La ganadería es un tema muy profundo y difícil de abordar y no es tan sencillo. Carol, me gustaría hacer un comentario al respecto, ¿es posible? Precisamente, Paola, gracias por tu intervención. Colocaste un punto súper importante y es cómo las comunicaciones son nocivas o son tergiversadas. Sale esa campaña que se dio en Bogotá con un tema de contaminación del aire, en donde la carne no tenía nada que ver
con la contaminación que estábamos teniendo, pero claramente sí genera un impacto directo sobre los consumidores, donde la gente, digamos, no todos tenemos los privilegios de acceder a cierta información. Entonces, las personas más vulnerables al final llevan ese mensaje e interiorizan que en Bogotá la contaminación es dada por las vacas. Estamos desde los comunicadores, esa es la invitación que les hacemos, a estar cada día más informados, a formarse, a preguntarnos a todas las organizaciones que hacemos parte de miles de iniciativas, que podemos informarlos un poco mejor respecto a eso para dejar de distorsionar la información. Eso es un excelente ejemplo de lo que queremos lograr con ustedes. Muchas gracias. Bien, muy bien. Entonces vamos a darle paso a Daniela Castro. Si gustas, puedes encender tu cámara y tu micrófono. Listo. Hola a todos, muchas gracias Karen y Miguel por toda la información que nos dieron hoy, es súper valiosa. Yo les quería preguntar con respecto a los grandes productores, ¿ustedes saben si ellos también están interesados en ser parte del acuerdo de cero deforestación? Y como dijo Karen, pues los grandes productores corresponden a menos del 1%, pero aunque sea un porcentaje pequeño, ¿qué tanto impacto tiene en la deforestación? O sea, los periodistas tendemos como a mirar como a los grandes empresarios, grandes productores, pero entonces si no están teniendo un impacto grande, estamos mirando, digamos, en la dirección incorrecta. Bueno, aquí tengo varias cosas que comentar. Y sí, hemos hecho todo un lobby con empresas grandes. Hoy tenemos una de las empresas que maneja en Colombia el mayor volumen de carne, ya está dentro del acuerdo. Sin embargo, esas grandes superficies, esas grandes empresas, realmente de todo el mercado nacional de carne que se queda en Colombia, más como del 77% se comercializa en plazas y como el 71% y el 29% en superficies. Entonces, aunque yo junte a los grandes, eso al final está impactando como en el 30% solamente de la cadena. Entonces, ahí tiene que ver un poco como lo que mencionaba Paola, es cómo yo llego, yo más que ilegal hablaría de la informalidad un poco, a los territorios donde es que se está consumiendo la carne de manera más directa con la deforestación. Entonces, pongo un ejemplo, digamos, en el Meta, en la Macarena, en San Vicente del Caguán, donde no existen vías, donde no existen nada, por así decirlo, y vemos a los pobladores, el sacrificio se da a nivel local, a nivel veredal, ni siquiera llega hasta Florencia, se hace a nivel veredal. Y esas, digamos, parte de esos actores pueden ser los que están presionando un poco más a los ecosistemas de manera más directa. Entonces, tu respuesta, digamos que mi respuesta desde el sector cárnico es sí, estamos vinculando a las grandes empresas a estos acuerdos. Ellos han sido como unos innovadores tempranos en todo este proceso, entendiendo que sus retos van a ser mucho más largos y que tal vez su proceso sea mucho más largo de lo que nosotros visibilizamos como meta. Queríamos llegar al 2025 con una cadena libre de deforestación para en el 2030 estar cumpliendo las metas de país. Con esas empresas lograr una transformación de su cadena en menos de 4 años, pues va a implicar unos nuevos retos. Es como lo que yo te podría decir desde el sector cárnico. No sé, Miguel. No, Daniel, o sea, tú tienes toda la razón. O sea, tú en el territorio, cuando hablamos de ganadería, te puedes encontrar diversidad de actores, diversidad de situaciones, incluso el mismo sistema productivo es diferente, sea doble propósito, lechería especializada. Dependiendo del territorio, puedes encontrar grandes, medianos, pequeños en diferentes proporciones y diferentes tipologías productivas. El tema es muy diverso. Digamos como que no hay una fórmula mágica que integre una ecuación donde están todas las proporciones justas de cómo intervenir cada territorio, pero el tema clave, por ejemplo, digamos desde este tipo de iniciativas como los acuerdos de deforestación es, hagámoslo desde dos flancos, ¿no? Vamos a la parte, digamos, más visible de que el consumidor percibe con, digamos, con empresas de nombre. En el acuerdo de leche actualmente son firmantes Alquería y Alpina, que digamos, han hecho un trabajo muy juicioso en transformación de sus sistemas productivos y en posicionarse como cero deforestadores.
digamos, estamos en la parte media, por ejemplo, con asociaciones como Covinaga, Cocampo, Agronit, que digamos están en esa, como en esa mitad del eslabón, ya un poco más en los territorios. Digamos, en el Caquetá estamos trabajando con diferentes lecheras en el territorio, pero al final es eso. Cojámoslo como desde los dos puntos de la cadena. Ya los actores de nombre, los que pueden, digamos, mover estrategias de comunicaciones a nivel más nacional, y trabajémoslos con el territorio sin importar la diversidad de actores, con los que tienen allá directamente acciones puntuales. Y por qué no, digamos, a unos eslabones más avanzados. Digamos, por ejemplo, en el Acoro también estamos, de leche están los restaurantes, que es el grupo Takami y Sierra Nevada, hamburguesas y malteadas. Entonces la idea es como tratar de coger esos diferentes blancos sin importar diversidad, porque es demasiado amplia. Al final esa como que es la fórmula que estamos empleando, ¿no? Desde sus dos puntas o extremos. Dale, muchas gracias. Bueno, vamos a dar espacio para una última pregunta porque Judith nos comentaba por interno que la pregunta que ella tenía ya estaba resuelta, que era sobre el lunes sin carne. Entonces vamos a darle paso a Angélica Latorre. Hola, ¿me escuchan? No, yo tenía una pregunta que supongo que puede ser para Karen y tiene que ver con si es viable o cómo ves tú la aplicación del tema de bonos de carbono en ganadería. Yo creo que Miguel, que es investigador y ha trabajado más en el tema, no sé, Miguel, ¿cómo la ves? Bueno, esos son dos universos realmente. El universo como tal del carbono, cómo lo cuantifico y si realmente lo cuantifico bien y si tiene un impacto en mitigación. Y otro tema es el universo del mercado. Yo me especializo más en el primero, pero digamos hay un mensaje claro y clave. O sea, definitivamente la ganadería tiene emisiones demasiado fuertes por el tema de la fermentación entérica, o sea, el mismo proceso digestivo del animal, y por la gestión del suelo, o sea, cómo estoy manejando ese se orina en el suelo. Las emisiones son considerables, pero digamos el lado bonito o chévere de la historia es que esos sistemas llamados a ser sostenibles en ganadería, como por ejemplo los sistemas pastoriles, tienen esa capacidad de coger ese carbono que se está emitiendo y fijarlo. Entonces, sí o sí, desde la parte biofísica hay fijación de carbono, incluso en escenarios muy chéveres, digamos, muy bien organizados a nivel de paisaje en los territorios, los balances pueden ser positivos, o sea, es decir, emito, pero lo que fijo es mucho más. O sea, que a futuro o digamos pensando en una estrategia más a nivel de organización del paisaje, por ejemplo, donde incluya áreas de conservación natural, bosques dentro de los predios, el balance puede ser todavía más positivo. Entonces, ¿puedo llegar a vender? Sí, definitivamente. No soy experto en el tema de comercialización de bonos, pero sí se pueden llegar a pensar en esquemas, por ejemplo, de pagos por servicios ambientales, donde si yo estoy haciendo como productor unos esfuerzos importantes que requieren más mano de obra, que requieren más asistencia técnica o que requieren más inyección de capital, ¿por qué no perfilarlos como sistemas que podrían recibir una retribución a cambio por estar haciendo las cosas bien? Nosotros desde CIAT, digamos, nuestra misión en el CIAT, en la Alianza Biodiversity y CIAT, es cuantificar y decir si hay un impacto positivo, si se puede mitigar. Hay otros actores que pueden llegar a recibir, digamos, ese tipo de información. Y recientemente hemos estado trabajando, ya saliéndonos un poco más del territorio del paisaje y dando el siguiente paso, y es la generación de modelos de negocios sostenibles. Hacemos unas intervenciones en el territorio, pero en la medida que yo articulo esos productores con ese potencial de producción de carbono en modelos de negocio, en empresas más visibles, como les mencionaba, por ejemplo, Alpinas, Quería, o en otro tipo de actores, puedo empezar a incluir todos esos pagos, esas retribuciones dentro de un modelo de negocio. Entonces, digamos, en cierta medida podría garantizar más ese flujo, pero definitivamente sí, el potencial de fijación de carbono es enorme, es positivo, pues. Ahí complementando lo que menciona Miguel, digamos, él ya nos explica de dónde es el balance de cómo la ganadería bien hecha puede no ser solo un emisor, sino adicionalmente un sector que captura carbono. Entonces, precisamente instituciones de orden nacional e internacional que han hecho investigaciones en Colombia han identificado el potencial de captura de carbono
para poder vender los bonos de carbono en el sector ganadero. ¿Cuál es el reto? Y es importante entenderlo. Y es que en la medida que incorporemos más sistemas silvopastoriles específicamente, en el cual esté el componente arbóreo integrado a la producción, vamos a tener una mayor captura de carbono. ¿Cuál es el reto principal de los bonos de carbono? Y es que necesitamos armar clúster de productores para tener unas áreas significativas para cubrir los costos de las certificaciones de esos bonos. Entonces, digamos, para el sector forestal, en el que más se ha desarrollado eso, es porque hay 100.000, 500.000, 1.000.000 de hectáreas juntas y se certifican como tal. En un proyecto en el que trabajé antes, logramos tener unos impactos significativos en el cual teníamos más de 4.000 productores con un área total de 150.000 hectáreas, de las cuales teníamos áreas en bosque 15.000, más se transformaron 35.000. Estábamos por el orden de casi el 50% de esas áreas ya reconvertidas en sistemas silvopastoriles y en áreas para la conservación. Sin embargo, esas áreas estaban en 87 municipios del país. Entonces, para nosotros, los costos de las certificaciones eran tan altos que no cubrían el costo de oportunidad de los bonos. Ese es el reto en el cual se enfrenta el sector ganadero específicamente para poder encontrar una oportunidad en la venta de bonos de carbono. Gracias. Muchas gracias, Angélica, por tu pregunta. Tenemos una última pregunta que me da de Carolina Mila. Ella desde hace tiempo estaba alzando la mano. Entonces, Carolina, si gustas, puedes habilitar el micrófono y tu cámara. Carolina. Como que no nos escucha. Bueno, creo que Carolina no nos está escuchando de pronto o bueno, de pronto tiene alguna falla técnica, así que si gustas puedes enviar tu pregunta por el chat y bueno, y si no, pues entonces le doy paso a Laura para que ya hagas el cierre de esta sesión y les agradezco mucho Miguel y Karen por esta sesión en vivo. Bueno, muy interesantes las preguntas. También abren como otras aristas de esta discusión, el tema de carbono, el tema cultural. Y creo entonces que con la mirada que ha tenido este seminario virtual, que es de periodismo de soluciones, podemos ver que hay muchos eslabones donde empiezan a surgir diferentes propuestas o alternativas y ahí entonces también está la oportunidad para que cubramos estas historias. Un tema interesante con los asuntos de ganadería y es que además, digamos, de las soluciones que podemos ver en lo local, también el reto es pensar, bueno, ¿y cómo hacemos que esto escale? Que no solamente sean un par de productores lo que los hagan, sino que podamos, por ejemplo, tener estas estrategias nacionales de... ¿Te apagó el micrófono un momentico? Perdón. Entonces, como venía contando, creo que también está este reto de contar las soluciones en lo local, pero las soluciones a una escala donde, por ejemplo, podamos tener toda esta recuperación y restauración de áreas que por mucho tiempo han sido degradadas y que pueden tener entonces ahora otros usos, y eso también nos abre entonces una discusión de qué podemos contar desde el periodismo para solucionar y para contar mejor estas problemáticas. Entonces, bueno, continúan entonces ustedes con los contenidos del módulo y espero que los casos y las otras informaciones complementen la información que Karen y Miguel nos aportaron hoy. Bueno, Invitación. perdón, antes de despedirnos, unas recomendaciones importantes. Como saben, para el módulo que nos está acompañando Laura, tenemos una actividad que es un decálogo
así que los estaremos leyendo por ese foro. Laura al final de esta semana les va a enviar una sistematización de esas estrategias periodísticas que ustedes van a proponer para hacer periodismo pues, con enfoque de soluciones, abarcando la cadena de carne y de leche. Entonces, nos estaremos hablando ahí por el chat y por el foro, perdón. Y por último, recordarles que esta semana tienen plazo de enviar la propuesta periodística. Este seminario tiene una finalidad, y es que podamos proponer unas historias periodísticas con enfoque de periodismo de soluciones, en donde abarquemos la deforestación con todos los contenidos que ya estamos viendo, ¿no? Entonces tienen plazo hasta el domingo para enviar esa propuesta periodística, como les hemos informado, al correo de Sebastián, que es el monitor de este seminario, y al mío. No siendo más, los invito a que por favor prendan sus cámaras para que tomemos una foto de esta sesión. Y Karen y Miguel, muchísimas gracias por este espacio, porque siempre es necesario de verdad ir a otras fuentes que nos muestren también cómo funcionan los sistemas agropecuarios aquí en Colombia. Y gracias por aceptar esta invitación. Gracias a todos. El mensaje es que el sector ganadero es bastante polémico y lo vi en algunas de sus preguntas. Hemos hecho cosas que necesitamos mejorar, pero también hemos hecho muchas cosas chéveres que también necesitamos que nos ayuden a contarlos. Entonces la invitación es esa, que reconozcan nuevas empresas, entidades que están haciendo el cambio, que están intentando, que seguramente fallaremos en el proceso, pero que al final estamos intentando en cambiar todo eso por nosotros, por nuestros hijos y para que exista un mejor futuro hacia adelante. Mil gracias a ustedes por la participación en este evento. Sí, para agradecerles también, muchísimas gracias y yo creo que lo importante al final es siempre transmitir un mensaje claro y un mensaje bien informado. Y por supuesto, las puertas de nosotros, de Karen, de la Alianza Biodiversity y del Centro Internacional de Agricultura Tropical están a disposición de ustedes para que nos tomen como soporte para informarse sobre esas particularidades de cada sistema que se buscan transmitir. Entonces, un gusto y esperamos que este mensaje de los acuerdos también pueda ser bien recibido en sus diferentes instituciones donde trabajan, para que nos ayuden cada vez más a crecer esa bolita de nieve que va por buen camino y para que todos estemos al tanto de que hay unas iniciativas importantes trabajando por la protección de las áreas naturales. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Los invito a que sonriamos y los que gustan pueden irse despidiendo. ¿Listo? Muchas gracias a todos. Nos vemos en la sesión del jueves. Saludos. Hasta luego. Gracias. Gracias. Muchas gracias.